Expondremos ahora el esquema del tema 10 de la parte especial, las formas de acción administrativa de la entidad local, la intervención administrativa local en la actividad privada, autorizaciones administrativas y sus clases, licencias, la comunicación previa, la declaración responsable y la actividad de fomento en las entidades locales. El primero de los epígrafes se abre con las formas de acción administrativa de las entidades locales. Yo entiendo que este epígrafe no es preciso desarrollarlo, simplemente esta parte del epígrafe. Quiero decir que no es necesario desarrollar las 3 formas de acción administrativa, sino que simplemente lo ponen aquí para decirnos que nos concentremos en esta forma de acción administrativa, que es la intervención administrativa local en la actividad privada, que es la actividad administrativa de policía, y que les hablemos de la autorización y sus clases. Bien, pues entonces nos vamos a la ley de bases. Si alguien cree que le están pidiendo o que el epígrafe está pidiendo las formas de acción administrativa, puede explicarlas. Es decir, existen 3 formas: la de policía, la de fomento y la prestacional. Y consisten en, vale, bueno, pues yo me voy directamente al 84 de la ley de bases, que nos dice el primero de los epígrafes que se interviene por parte de las entidades locales en la actividad de los particulares a través de ordenanzas y bandos, también a través de actos de control previo y también mediante actos de control posterior. Estos actos, sobre todo los actos de control previo y los de control posterior, deben, a la hora de aplicarse, respetar los principios de igualdad, necesidad y proporcionalidad. Y por último, yo he puesto aquí en el punto C compatibilidad de licencias de distintas administraciones públicas cuando así lo prevé la ley sectorial. Es decir, se pretende realizar una actividad, si la ley sectorial de esa actividad estima que se debe pedir licencia a distintas administraciones públicas, pues hay que pedirlas a todas. Por eso he puesto el término compatibilidad, porque pueden pedirse a una, a otra y a otra, o deben en este caso. El artículo 84 bis nos habla ya del régimen de las autorizaciones. Nos dice que como regla general, en principio, la actividad de los particulares, ojo, porque dice la actividad a secas, de los particulares no precisa de autorización ninguna. En el punto B ya se nos habla de actividades económicas. Cuando tú vayas a realizar una actividad económica, podrá la entidad local realizar unos actos o actividades de control previo. ¿Por qué dice podrá? Porque podrán ser de control previo o podrán ser de control posterior. Si fueran de control previo, hemos de tener en cuenta que estas actividades, este control previo puede aplicarse a actividades económicas cuando se vean comprometidas, solo cuando se vean comprometidas, entre otros factores, la seguridad pública, la salubridad pública o el medio ambiente. Quiere decir, no siempre la realización de una actividad económica debe necesitar de un control previo, solo cuando, entre otros supuestos, ponga, ya lo he dicho, ponga en peligro o comprometa la seguridad pública, la salubridad pública o el medio ambiente. El segundo supuesto en el que podrá realizarse un control previo, en este caso sí es previo, más que a posteriori sí es previo, es cuando pretenda utilizarse el dominio público. Fundamentalmente, nombra más casos, pero fundamentalmente es cuando pretenda utilizarse el dominio público. Y eso veremos luego cómo se utiliza, en qué medida, con qué intensidad y qué se requiere. En el apartado C, lo que se dice, ojo, porque yo esto hasta ahora lo tenía malentendido y creía que cuando se utilizaba el dominio público, si además había instalaciones o infraestructuras para el ejercicio de una actividad económica, se someterían a autorización. No. Lo he leído bien y lo que está diciendo es que para el ejercicio de actividades económicas, utilices o no el dominio público, concretamente en este caso no se habla de la utilización del dominio público en el artículo 84 bis, porque los supuestos de utilización de dominio público están en el REBEL. Es decir, cuando tú vayas a ejercer una actividad económica, las instalaciones o infraestructuras para este ejercicio, es decir, el local que tienes, los sistemas de evacuación de aguas, no sé, el aire acondicionado que tengas,
si tienes los servicios públicos en buenas condiciones, ese tipo de cosas. Pero no estamos hablando de la utilización del dominio público, ¿vale? Que esto es importante porque yo lo tenía mal entendido. Creí que me estaban hablando de instalaciones o infraestructuras en el dominio público. No, 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 no. Para el ejercicio de una actividad económica, si tú necesitas instalaciones o infraestructuras, es decir, en tu local, no en el dominio público, en tu local, la utilización de estas instalaciones o infraestructuras, si son máquinas, por ejemplo, pues, yo que sé, que máquinas potentes o que hagan mucho ruido o que, no sé, que hagan, que utilicen mucha presión o que utilicen elementos peligrosos o tal, en este caso se someterá a autorización, y esto sí es imperativo, cuando se pueda haber comprometido el medio ambiente, la salubridad pública, cuando se vayan a producir ruidos, ya os lo he dicho, pues por maquinaria que se utilice, que vaya a producir ruidos, o cuando se vayan a utilizar o se vea o allá se utilicen o se produzcan materias contaminantes o inflamables. Entonces, en tu local y no en el dominio público, cuando se vean comprometidos estos aspectos, requieres o te requiere la entidad local de una autorización previa a la iniciación de la actividad económica. Bien, el artículo 84 ter nos habla de supuestos de comunicación responsable y comprobación posterior. Como yo os decía, digo, aquí estamos hablando de control previo, digo que se podrá realizar control previo. ¿Por qué? Porque luego están los supuestos en los que es suficiente comunicación responsable, pues cuando no se ven comprometidos ni la seguridad pública, ni la salubridad pública, ni el medio ambiente, ni el dominio público, ni hay instalaciones de materias inflamables, ni nada de esto, o cuando estén sometidos a una comprobación posterior precisamente por los mismos aspectos, porque no estén comprometidas la salubridad pública, los ruidos. Vamos a ver el régimen de las licencias, perdón. Las licencias yo las he encontrado en el REVEL. Aquí podéis hacer uso del texto que os convenga. Yo es que donde mejor lo he encontrado. En el REVEL, artículo 74, nos habla del uso del dominio público, su régimen jurídico, y dice, curiosamente, que en primer lugar se ha de aplicar el RESEL y solo supletoriamente el REVEL. Y estamos en el REVEL, vale. El 75 nos habla de los tipos de uso del dominio público. Vamos allá. Tenemos un uso común, que es aquel que se realiza por cualquier ciudadano sin que suponga una imposibilidad de utilización por terceros y no suponga una alteración de ese dominio público, que a su vez puede ser general cuando no es intensivo, y especial cuando, pese a permitir, porque el uso común permite el uso simultáneamente de otros ciudadanos de ese dominio público, digamos que es intensivo, es un uso intensivo. La ley, yo es que la veo complicada, el texto de la ley, por eso he tratado de simplificarlo explicándolo de esta manera. Pues común, cuando no se impide el uso de otros terceros. El general es cuando no es intensivo el uso, y el especial, pues cuando el uso es intensivo. Después tenemos el privativo, que ya sabéis que es exclusivo y excluyente. Luego tenemos el normal, que es aquel uso que se hace de acuerdo con la finalidad principal del dominio público concreto, y el anormal, que es aquel que en principio no va dirigido a la finalidad principal que tiene ese dominio público. Estoy pensando, por ejemplo, en las aguas, aunque esos son dominios públicos especiales, ojo, que hay un tema específico para eso. El artículo 76 nos habla del uso común general, es decir, este de aquí, uso del dominio público común y general. Este, como ya os he dicho, es aquel en el que la utilización por parte de un sujeto no impide la utilización de otro, y además no es un uso intensivo, con lo cual no requiere ningún tipo ni de licencia, ni de autorización, ni de comunicación, ni de nada. Cuando estamos o pretendemos hacer un uso común, especial, normal, es este, común, es decir, utilizo yo el dominio público, también lo utilizan terceros, pero yo lo hago de una forma especial, es decir, intensiva,
y lo hago normal, es decir, de acuerdo con la finalidad propia del dominio público, se me requiere o se me va a exigir licencia, que se otorgará directamente, salvo que su número sea limitado por cualquier razón, o la licencia se otorgue en virtud de circunstancias específicas concurrentes en el sujeto o en el dominio público, en cuyo caso además estará limitada la transmisión. Bien, y luego tenemos el artículo 78 que nos habla de la concesión, que será la figura jurídica exigible para el uso privativo, que es el que veis aquí, y el uso anormal, que es este. Y se hará mediante un proceso de previa licitación. La comunicación previa y la declaración responsable la tenemos en el 69 de la 3915. No lo desarrollo porque no tengo tiempo, ya sabéis dónde está, ya sabéis en qué consiste la comunicación previa, la declaración responsable, en qué se diferencia. Bueno, actividad de fomento. Yo me he ido al RESEL, es capítulo único, es el título, esperaos un momento que lo miro, es el título segundo, capítulo único, y no hay más. Es decir, este es el articulado que hay, 23 al 28 me parece que llega. No hay más específico para las entidades locales. Si queréis algo más de actividad de fomento, tiene que ser en la Ley General de Subvenciones, que a mí personalmente me gusta mucho más que el RESEL, pero de lejos. Pero bueno, si hay que circunscribirse al ámbito local, tenemos artículo 23, cómo se concede o para, digamos, en qué consiste o para qué se concede una subvención, porque además, ojo, otra cosa, el RESEL contempla como única actividad de fomento la subvención. Sabéis que hay 3 tipos de actividades de fomento según García Benterría: la jurídica, la honorífica y la económica, que es esta. Perdón, esta es la jurídica. La subvención es la jurídica. La económica es la de beneficios fiscales y este tipo de cosas. Bueno, pues el RESEL solo contempla la subvención. Ni siquiera la categoría de jurídicas. Solo la subvención. Bueno, pues se concederá una subvención para la realización de servicios que complementen o suplan, y ojo con esto, servicios de competencia local. No se dice que tengan que ser servicios públicos, ¿vale? Que complementen o suplan. Es decir, estamos admitiendo como entidad local que no llegamos a todo y que por ende hay que conceder una subvención para que un tercero, que puede ser una persona física, jurídica, privada o pública, realice ese servicio. El régimen de concesión es el de licitación a la baja. El artículo 24 nos habla de la subvención como un auxilio siempre de carácter económico y otorgado por la corporación local. El artículo 26 nos habla de las normas de concesión. En principio es siempre una concesión de una cantidad, es siempre un procedimiento de concesión voluntario y eventual, es decir, puntual. De otro lado, pueden ser suprimidas o reducidas unilateralmente y en cualquier momento sin que la persona, el concesionario, pueda reclamar nada. No genera precedente. Su cuantía será como máximo o no puede superar la cuantía de la subvención el 50% del coste total del servicio que van a prestar. Y no cabe realizar un aumento o una revisión al alza. Tú puedes pedirla, pero no se puede hacer. Y por último, el régimen de nulidad, se dice que serán nulos los acuerdos de mera liberalidad, también cuando se incumpla el principio de eficacia, es decir, cuando se compruebe que la realización del mismo servicio por parte de la propia entidad local tiene un gasto inferior al del importe de la subvención. Y por último, cuando la finalidad, decir que cuando las finalidades sean distintas de las que hemos dicho, bueno, se habla de un artículo del reglamento de las haciendas locales, del 180 y tanto, que eso yo no sé lo que es, ya ves tú, el reglamento de las haciendas locales. Entonces, entiendo, digo, finalidades distintas de las enumeradas, pero solo se podrá conceder hasta un límite máximo, por un importe máximo que no supere el 1% del importe del presupuesto.